Sean todos y todas bienvenidos a este simposio educativo sobre docencia, una mirada desde la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental, en el marco del cuarto Congreso Internacional Educación, Investigación y Tecnología. En el día de hoy vamos a presentar una serie de reflexiones acerca del rol docente y cómo ese rol docente pues va transformando ese accionar educativo en términos de educación, de innovación y pues específicamente desde las ciencias naturales y la educación ambiental. Entonces, el día de hoy nos acompañan diferentes ponentes. Ellos hacen parte de grupos de investigación de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Está la profesora Diana Pineda, están los estudiantes semilleros de investigación Juan Camilo Guzmán, la estudiante Camila Castillo, la profesora de secundaria Lady Lighton y quien les habla, Daniel Alejandro Valderrama, pues quien esta tarde va a asumir el rol de coordinador de este simposio. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a la profesora Diana Pineda para que nos enseñe su ponencia. Muchísimas gracias, Daniel. Cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Esta presentación está titulada como Enfoque STEAM, retos y oportunidades para los docentes. Bueno, vamos a iniciar haciendo un análisis contextualizado sobre las actuales situaciones a transformaciones que pues, se evidencian en relación principalmente a los sectores políticos, económicos, naturales, sociales, que tienen gran implicación y relevancia en la educación. En este caso, vamos a hablar de la educación STEAM precisamente como una respuesta a estas transformaciones, tanto a nivel científico como tecnológico, que están ocurriendo en la actualidad. Recordemos que la sigla STEAM corresponde a los términos en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Partiendo de este contexto, en esta presentación voy a abordar 5 retos que también se están convirtiendo en oportunidades para nuestros docentes. En primera medida, los docentes deben conocer aspectos teóricos y marcos de referencia sobre esta tendencia educativa. El término STEAM está muy de moda, pero muchas veces los docentes no conocemos realmente su definición y, como lo evidenciamos, esos marcos de referencia. Según varios autores, podemos conducir a una definición como una metodología de STEAM, como una metodología. Otros autores lo consideran un modelo pedagógico, otros autores como una cultura. Sin embargo, se reconoce que la definición más apropiada para hablar sobre STEAM es reconocerlo como un enfoque donde se aproxima el aprendizaje interdisciplinar, precisamente pues de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. En consecuencia, y también pensándonos los marcos de referencia de cómo se originó, por qué se originó, realmente nos vamos hacia el año de 1957, precisamente en la carrera espacial, cuando los soviéticos superaron a Estados Unidos con el lanzamiento del Sputnik. A partir de este acontecimiento, Estados Unidos replanteó sus procesos educativos, lo cual pues realmente generó el surgimiento como tal de este enfoque. Digamos que este enfoque tiene un trasfondo político, tal como lo podemos evidenciar en la parte izquierda de la presentación, un discurso del 2011 del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, donde pues evidencia también cómo las estrategias educativas implementan o desarrollan o facilitan la competitividad entre las naciones. También podemos hacer un análisis, un marco de referencia en cuanto a la evolución de este acrónimo. Inicialmente parece que se denominó o hacía referencia a ciencia, matemáticas, ingeniería y tecnología. Posteriormente sí se definió como STEM, que también seguramente lo conocemos de esta manera, y hasta el año 2006 por George Jackman es que nosotros empezamos a conocerlo como STEAM, donde se incluyó la A de artes, dando un enfoque mucho más holístico y humanista a este enfoque en relación pues a los avances científico-tecnológicos. También existen otras derivaciones de esta terminología.
por ejemplo, el STEAM, agregando la R de Reading y agregando la M de Medicina, STEAM más H de Humanidades, otras derivaciones que complementan o que hacen mucho más específico los áreas de conocimiento que trabaja el STEAM. Teniendo en cuenta el contexto anterior, es posible definir que uno de los retos más importantes y las responsabilidades más importantes que tienen los docentes en este enfoque es orientar una educación para la empleabilidad y para el fortalecimiento científico-tecnológico de las naciones. Si tenemos en cuenta lo mencionado en el Foro Mundial de Economía del año 2017, las habilidades del 2020 en comparación con las habilidades de empleabilidad para el año 2015 implican que los docentes también fomentemos unas nuevas competencias que a la luz del día de hoy es necesario pensar y reflexionar si realmente estamos preparados para ello. El primero relacionado con la inteligencia emocional, es decir, la capacidad nosotros de percibir y gestionar tanto nuestras emociones como las de los demás, y relacionado también en cuanto a la flexibilidad cognitiva, donde es indispensable que los docentes generamos unas situaciones inesperadas para nuestros estudiantes, de manera que pongamos a prueba la manera en que se afrontan a estas situaciones, bastante asociada también hacia la adaptación, hacia la resolución de problemas que, como pues es evidente, plantea el mundo globalizado. El segundo reto que tenemos los docentes en el enfoque STEAM es que los docentes debemos poseer las competencias STEAM, de manera que podamos ser esos orientadores, esos guías de nuestros estudiantes para desarrollarlas. En general, estas son las competencias como más acertadas para implementar en nuestro enfoque, relacionadas con la resolución de problemas, la autonomía y el emprendimiento, la colaboración y comunicación, conocimiento y uso de la ciencia y la tecnología, la creatividad e innovación, la fabricación, diseño y fabricación de productos, que desde estas competencias pensaría que es la que más debemos fortalecer nosotros los docentes, tanto los que nos encontramos en ejercicio como los docentes de formación, puesto que no siempre estamos preparados para afrontar esta competencia. De igual manera, el pensamiento crítico es una de las competencias que más debemos pensar y reflexionar para desarrollar en nuestras aulas de clase. Nos vamos con el tercer reto. El tercer reto de un docente STEAM debe ser conocer e integrar metodologías activas. En este sentido, es necesario empezar a implementar metodologías relacionadas con los proyectos, con los retos, con la indagación, con problemas, con diseño e ingeniería, y tal vez las más recientes, el aula invertida y la gamificación. En estas metodologías, los docentes tal vez debemos entender que el rol del docente tradicional se va a desconfigurar un poco y que nuestros estudiantes van a ser mucho más autónomos, mucho más dinámicos y activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos ahora con el cuarto reto y también oportunidad, y también uno de los ejes centrales que debemos repensarnos nosotros. Debemos promover ambientes de aplicación STEM. Y ahí tenemos que nuevamente replantearnos y hacernos el cuestionamiento de si estamos preparados para promover estos ambientes de aplicación. Estamos, por ejemplo, hablando de espacios donde trabajamos con robótica, con programación, con comunicaciones y producciones audiovisuales y con espacios maker, donde empleamos instrumentos, herramientas o kits para diseñar ya sea prototipos o proyectos. Entonces, esto ya nos vislumbra que es necesario fortalecer mucho más nuestras competencias, nuestros conocimientos, nuestras habilidades en relación a estos ambientes de aplicación. Seguramente la brecha generacional que tenemos los docentes con nuestros estudiantes pueden afectar en gran medida estos espacios, estos ambientes. Por ello es que me planteo o les propongo a ustedes el quinto reto, donde simplemente debemos es motivarnos, ser autodidactas, aprender. ¿Me regalas la siguiente diapositiva? Gracias. A través, por ejemplo, de cursos de formación, de clubes STEAM, de semilleros STEAM, de consejerías, de congresos, en mismos laboratorios STEAM.
Por ello, es importante que nuestras escuelas, que nuestras universidades empiecen a contactarse con instituciones o con fundaciones que trabajan muchísimo la difusión de este enfoque. Por ejemplo, la Fundación Virtual Educa Colombia, la OEA, la Fundación Siemens, la UNESCO, y afortunadamente hace unas semanas el Ministerio de Educación también sacó pues una colección específica sobre STEAM para Colombia, unas rutas muy concretas. También nos presenta algunos avances, algunas estrategias y proyectos que ya se han adelantado en nuestro país y que pueden servir también como una base para iniciar nuestras propias iniciativas. Y por último, algunas conclusiones que nos quedan de esta breve presentación: indicar que STEAM no solo es un acrónimo de moda, sino que es un enfoque que propone la interdisciplinaridad entre ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Decir que el enfoque STEAM es una oportunidad para promover las vocaciones científicas y desarrollar las habilidades necesarias para que nuestros estudiantes se enfrenten en un mundo laboral, y que al implementar el enfoque STEAM, esto implica que nosotros como docentes seamos mucho más reflexivos y críticos en cuanto al marco contextual y de referencia, hacia las competencias básicas del enfoque STEAM, en cuanto al conocimiento y la implementación de metodologías activas, en cuanto a la promoción de espacios de aplicación STEAM y por último, hacia la autoformación en este campo. Muchísimas gracias. Hola, bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Creo que es una experiencia bastante enriquecedora para nosotros como educadores en formación. Inicialmente, bueno, recordar que la experiencia que venimos a divulgar el día de hoy se denomina Rol del Educador Ambiental, reflexiones desde una experiencia comunitaria fundada en las TIC. Los autores de esta experiencia son Lady Rodríguez y el Magister Néstor Pachón. Básicamente, para enfocarnos un poco desde la experiencia, este proyecto surge desde la implementación de herramientas TIC con enfoque en la educación ambiental como alternativa para establecer la gestión de los residuos en una vereda del municipio de Moniquirá. ¿La puedes pasar, por favor? Inicialmente, digamos que para poder tener en cuenta esta experiencia y poder, digamos, establecer el rol como tal del educador ambiental, nos vamos a centrar en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, las tecnologías de la información y la comunicación, educación y políticas ambientales y una reflexión desde el rol del educador ambiental. Inicialmente entendiendo que las herramientas como tal de las tecnologías de la información y la comunicación van a incidir de manera innovadora en la enseñanza de una forma versátil e ilustrativa, que le va a permitir tanto a las comunidades, tanto a los educandos, tanto a las personas en general, poderse aproximar a una activación del conocimiento, es decir, a construir el conocimiento desde una forma más holística en el que le permita visualizar, en el que le permita interactuar con el entorno, básicamente desde un tema de la innovación. Entonces, a medida que podemos o que ha transcurrido el tiempo, vemos que la tecnología ha sido también un problema o un eje problematizador debido a que se han establecido brechas sociales a nivel del mundo y, cómo no, a nivel de una población en torno a lo rural, que allí, pues digamos, el acceso a la comunicación puede estar un poquito más limitado debido a las condiciones y realidades sociales en las que se encuentran. Es por ello que las tecnologías van a considerarse como un impulso activo de la sociedad y ese factor innovador que le va a permitir a los habitantes construir un conocimiento. Asimismo, o con relación a eso, vamos a hablar de la educación y las políticas ambientales. Es entendido que dentro de las políticas ambientales hay un proceso de gestión ambiental que va desde la planeación, protección, proyección y prevención dentro del control de los recursos naturales y en torno también a la gestión como tal de aquellas dinámicas y aquellas problemáticas que se han establecido en torno a un territorio. Y es este uno de los ejes fundamentales como tal desde esta experiencia en torno a la implementación de herramientas TICs en ciudadanos que realmente necesitan, digamos, establecer nuevas estrategias para poder gestionar sus residuos de una manera
mucho más amigable y mucho más amena con el ambiente. Entonces, desde ahí, digamos, establecemos como una formulación, una implementación, una evaluación, un seguimiento y control, y algo que es fundamental que lo tengan, digamos, las comunidades y también los municipios desde su gestión y administración municipal, la actualización de los PGIs. Y cómo, digamos, a partir de estos dos componentes podemos hacer una reflexión del educador ambiental a través de una construcción armónica del desarrollo de buenas prácticas ambientales que integren esa visión sistémica de lo ambiental, que le permitan al educador ambiental poder incidir en ese espacio y en ese ámbito social, cultural, natural, educativo y político, en la conformación y también en esa formación y visualización de las necesidades y el contexto a nivel comunitario y colectivo. Sigue, por favor. Entonces, partiendo de ello, desde ese eje problematizador que se encuentra en el municipio de Moniquirá, como lo es la falta de concertación y la falta de dinámicas que le permitan a los habitantes de la vereda poder gestionar sus residuos, debido a que allí no hay unas rutas selectivas que le permitan a los habitantes realmente incidir en esos factores que son tanto participativos, que son políticos, que son administrativos. Nace como tal esa idea de poder implementar algo innovador en ellos, ¿sí? En la comunidad, que le permita visualizar cómo a través de esa participación y desde ese rol como actor social pueda establecer nuevas dinámicas para poder gestionar sus residuos. Es por ello que, digamos, la experiencia se enfocó desde un método, el método cualitativo con un enfoque descriptivo, la población de estudio, los habitantes de la vereda, y la muestra de estudio, 25 habitantes de la vereda. El proyecto como tal o la experiencia se basó en 3 fases. La primera de ellas, una lectura consensuada como tal del contexto en el que se estableció como una visión general. Asimismo, una aplicación, en la segunda fase, una aplicación de entrevistas diagnósticas y diseño de actividades que tuvieran en cuenta como tal esas herramientas TIC y que le permitieran, digamos, tener una aproximación y que nos permitiera tener una aproximación a esas prácticas que ellos realizan en torno a su gestión de los residuos. Asimismo, en la fase número 3 se realiza como tal una valoración de las visitas realizadas y también de la entrevista diagnóstica y de la aplicación de herramientas y de las actividades en la comunidad en general. Sigue, por favor. Y digamos que claramente, como podemos observar en las imágenes, siempre hay unas proyecciones completamente de pronto fragmentadas o sesgadas a la realidad que realmente se visualiza y que se encuentra en diferentes zonas. Entonces, dentro de esa lectura de contexto, nosotros digamos, como investigadores y como pioneros de la experiencia, vimos que había alta influencia de cobertura vegetal, de fuentes hídricas, de especies de fauna, como tal como podemos ver en la panorámica número 1. Sin embargo, dentro de la zona encontrada de la vereda, una zona estratégica, podemos ver un panorama diverso, zonas contaminadas, residuos plásticos, orgánicos, debido a que al no tener de pronto como tal, una ruta de selección, no tener una ruta de recolección de los residuos, los habitantes no tienen de pronto conocimiento de cómo realizar la gestión de sus residuos, cómo proyectar y cómo de pronto utilizar esos residuos con alternativas que le permitan permear en ese espacio. Entonces, digamos que de ahí nos plasmamos como tal esa idea de buscar esas estrategias TICs, de buscar esa innovación como tal para que ellos, digamos, aprendan a disponerlos, debido a que es difícil, digamos, que desde la administración pública no tengan, digamos, o no den cumplimiento a esas políticas ambientales. Sigue, por favor. Listo. En torno, digamos, a la segunda fase, se realizó una aplicación de entrevistas diagnósticas y diseño de actividades. Tienes el micrófono desactivado.
Disculpa, listo. Entonces, como tal, desde la aplicación de la entrevista diagnóstica y el diseño de actividades, se pudo contrastar dos cosas importantes. La primera de ellas fue que la comunidad tiene, digamos, valores humanos que están implicados en su forma de responder, que realmente, digamos, tienen como una sensibilización en torno a la dinámica ambiental. Sin embargo, digamos, estamos evidenciando como tal esas realidades sociales, culturales, administrativas en torno a la gestión de los residuos. Y es ahí donde entra esa afinidad dentro del rol docente y esa forma de poder reflexionar frente a esas dinámicas y frente a ese contexto dentro de esos espacios de reflexión para apoyar a las comunidades a poder realizar, digamos, diversas miradas de cómo gestionar sus residuos, debido a que, como les decía anteriormente, es difícil que la misma administración realmente consensúe un plan como tal en las zonas rurales para de pronto tener en cuenta esas brechas sociales que realmente en este siglo todavía se pueden estar estableciendo. ¿La puedes pasar, por favor? Listo, digamos que ya en la última fase como tal de la valoración del impacto, creo que realmente es algo positivo que por parte de los habitantes se escuchen afirmaciones como que, bueno, no sabía que con las botellas o los plásticos que yo utilizo en mi casa les puedo dar de pronto una prolongación y realmente no les voy a dar ese uso que les daba antes, que era como quemarlos. Por ejemplo, pudimos observar eso, que ellos lo quemaban o que ellos utilizaban los desechos de una manera inapropiada porque lo que hacían era botarlos en sus pasillos o botarlos en sus corredores como tal de sus fincas, y realmente lo que va a generar de pronto no sea un alivio del problema, sino más bien seguir como tal abonando al problema, porque realmente no hay como tal ese aprovechamiento que debería dársele a esos residuos, ¿sí? Entonces, lo que se realizó con esta valoración de impacto fue ese seguimiento de esas actividades, y realmente es muy enriquecedor escuchar a la comunidad decir, bueno, voy a utilizar las botellas para de pronto para hacer materas, como ellos lo establecían, voy a utilizar los desechos orgánicos, voy a hacer un proceso de compostaje para poder utilizarlo como abono para mis plantas. Entonces creo que es muy enriquecedor para nosotros desde esa articulación y escuchar esa participación y verla y visualizarla dentro de esos valores ambientales y cómo se forja esa construcción social en los habitantes de una vereda que tienen un carácter muy topofílico, diría yo, debido a que tienen ese amor a su territorio, a su vereda, que realmente, digamos, dentro del contexto, puede que esas necesidades básicas no sean satisfacidas desde esa gestión ambiental debido a las grandes brechas sociales, pero digamos, hay una cosa muy importante en las personas digamos, de las zonas rurales, y es que ellos tienen un sentido de pertenencia como tan limpio y tan amplio con relación a su territorio, que realmente es bonito vincularse uno con estas personas y realmente conocer sus vivencias y realmente conocer y reflexionar acerca de cómo son sus procesos colectivos en su vereda. ¿Sí, por favor? Y ya digamos dentro de esa discusión vamos a establecer como tal dentro de esas tres fases. La primera igual como lo veníamos hablando, desde esa factibilidad de que al realizar estos procesos uno puede visibilizar cómo son esas redes de conexión que se dan en esas familias visitadas y cómo, digamos, hay procesos que se van vinculando también desde la presencia de los niños, desde la juventud, y cómo se satisfacen esas necesidades y cómo se está, digamos, laborando mal en el sentido de esa gestión de los residuos que se va transmitiendo como tal desde la niñez y la juventud, a la niñez y la juventud, ¿sí? En una oportunidad cuando estábamos haciendo las entrevistas pudimos encontrar que los niños en los colegios, digamos, tienen una desarticulación o una deslocalización simbólica en torno a lo que preside y en torno al desarrollo local de su ciudad o de su región o de su país, ¿sí? Ellos argumentaban que ellos no sabían qué hacer con los residuos porque en su casa lo que hacían era quemarlos o botarlos, y realmente, digamos, se va siguiendo
como a esa tradición, porque por decirlo así, se fomenta esa tradición de esa disposición mal como tal o inadecuada de los residuos. Entonces, desde esa lectura del contexto es como, digamos, interesante ver esa factibilidad de realizar actividades también con ellos, de vincularlos en estos procesos y no de seguir fragmentando como tal a la sociedad. Ya digamos que en torno a la aplicación de las actividades diagnósticas y el diseño de actividades, vemos en las TIC una herramienta de un carácter, digamos, bastante amplio que va a tener ese factor innovador y constructor del conocimiento. Y finalmente, dentro del impacto como tal, de la valoración del impacto, podemos ver que estos medios van a ser herramientas de comunicación y que le van a permitir construir, digamos, esa interacción en los ciudadanos que le va, digamos, a llevar o que nos va a permitir a nosotros como educadores ambientales poder forjar y dar a entender esa visión sistémica de lo ambiental, ¿sí? De cómo las comunidades a partir de sus necesidades básicas están respondiendo a, por ejemplo, al uso inadecuado como tal de la gestión de los residuos, pero cómo, digamos, a partir de las TICs se pueden implementar estrategias que le permitan visibilizar a los ciudadanos nuevas formas de gestionar sus residuos. ¿Sigue? Y ya digamos que para finalizar, destacamos ese papel y ese papel y ese rol docente como tal, en el cual, digamos, es importante esa incidencia de entrar a las comunidades, de entrar a ese contexto comunitario, a ese diálogo, a esa participación, a esa comunicación con una comunidad para poder establecer lapsos de articulación, lapsos de participación que en pro, digamos, mejoren esas problemáticas ambientales y atiendan a las necesidades de una comunidad, en este caso como la vereda Tierra de González de Moniquirá. Y cómo a partir de las herramientas TICs, digamos, se pueden establecer esos procesos que acercan a las comunidades a esas formas innovadoras de disponer sus residuos, ¿sí? Y que van a atender básicamente a ese diálogo, a esa construcción social. Y es aquí donde, digamos, el rol del educador ambiental tiene que tener en cuenta, digamos, esa falta, o más bien, tiene que tener en cuenta esas líneas por escribir, porque aquí se van a seguir escribiendo muchas líneas y aquí, digamos, se van a seguir estableciendo muchos procesos que van a ser acordes como tal al rol que se espera que tenga ese dinamizador, ese gestor holístico como tal del conocimiento. Entonces creo que la reflexión va por ahí, creo que es un aspecto que realmente toca a todas las comunidades. Creo que el adentrarse en ese diálogo de saberes con las personas que residen en una zona rural es importante para la construcción tanto como educador ambiental y tanto ellos como comunidad. Entonces son lapsos que es importante crear e importante reflexionar. Entonces creo que eso es todo por nuestra presentación. Espero haya sido de su agrado y esperamos las preguntas de todos ustedes. Pues bien, básicamente para comprender un poco el contexto de esta presentación, pues tenemos que irnos hacia que la contemporaneidad nos ha empezado a desacomodar un poco esas ideas que nosotros teníamos acerca de lo que es ser docente. La contemporaneidad ha incluso llevado al docente a que se cuestione un poco en términos de su autoridad, que se sienta desautorizado y esto ha generado ciertas tensiones para él. Los patrones de aprendizaje han empezado a cambiar. Veníamos de un proceso de intervención de las tecnologías de la información y la comunicación que se acrecentaron en gran medida con la llegada de la pandemia y vimos que el estudiante cambió esos patrones de aprendizaje en los que ya no prestaba atención únicamente a sus compañeros y al docente, sino que ahora encontramos un estudiante multitask que está en YouTube, está en TikTok, está en Facebook y a la vez estaba asistiendo a la clase como tal. O cuando no tenía todos los recursos, pues encontramos un estudiante que en la casa estaba encontrando unas situaciones supremamente difíciles en las que tenía que prestar atención al celular a la vez que estaba haciendo el almuerzo o a la vez que estaba interactuando con otro tipo de realidades. Pues bien, estos patrones empiezan a desestructurar un poco en el sentido de que es necesario cambiar el método en el que estamos aprendiendo y
paralelo a esto se da un bombardeo de información tremendísima. Es decir, que nuestros estudiantes empiezan a ser parte de un sinfín de información que trasciende al currículo. Ya no es el currículo como esas ideas organizadas que tenía el docente y de las cuales no se le podía salir la clase, sino que el docente tiene que empezarse a pensar en términos de cómo esa clase debe articularse desde la diversidad, la multidiversidad de ideas que se van a presentar dentro de la clase. Pues bien, una de las cosas que ha potencializado esta tensión tiene que ver con la enseñanza de la astronomía. Antes de la pandemia nosotros estábamos viendo unos acercamientos, especialmente en enseñanza de la astronomía, desde los programas de posgrado, desde la formación docente en los programas de posgrado, pero después de la pandemia nosotros empezamos a ver una mayor interacción incluso de los medios de comunicación con la astronomía. Estamos en este momento en un boom de la astronomía que por cada uno de los diferentes vértices le está llegando a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes están empezando a cuestionar en la clase acerca de esos conceptos que tienen que ver con la astronomía. Pues bien, la docencia en la astronomía presenta unas tensiones también en función a la docencia normal y esas tensiones pues nos gustaría analizarlas un poco en términos de cuáles son las que se están presentando en la actualidad y cómo el quehacer docente tendría que empezar también a cambiar para distensionar precisamente esas dificultades o conflictos que se están presentando. Pues bien, la metodología que se plantea acá, con la que vamos a abordar esto, tiene que ver con un alcance cualitativo, con un enfoque crítico social y enfocado un poco hacia la fenomenología hermenéutica, que básicamente lo que rescata es un fenómeno que en este caso es educativo y cómo ese fenómeno educativo se articula con la praxis de la docencia. Entonces, vamos a abordar tres fases que son la revisión, la reflexión y la praxis, ver cómo está la reflexión en torno a la docencia, mirar cómo es que eso nos hace cuestionarnos y finalmente vamos a ver una experiencia de cómo podría ser una distensión frente a esta problemática. Entre los resultados nosotros tenemos que efectivamente la astronomía nos permite ver la integralidad de las ciencias, es decir, que la astronomía tiene unos constructos científicos que se construyen desde la física, la química, la matemática, la biología y todas las ciencias que ustedes puedan imaginar, y nos pone a pensar un poco en que si estamos siendo bombardeados de información, el estudiante tiene que tener la capacidad, y no solo el estudiante, sino también nosotros como docentes, tenemos que estar en la capacidad de clasificar esa información y de saber discernir entre lo que presenta una evidencia científica y lo que efectivamente no presenta una evidencia científica. ¿Esto para qué? Pues para que a partir de esos constructos que nosotros vayamos analizando, pues podamos generar un desarrollo tecnológico y por ende social, porque un estudiante, una persona, un ciudadano que tome decisiones fundamentadas, pues va a ser un ciudadano que en la sociedad va a presentar un rol supremamente interesante. La astronomía también nos genera unas nuevas perspectivas de interacción ambiental, nos hace entender un poco en términos de escala cosmológica lo insignificante que es la humanidad y cómo pues esta insignificancia se debe empezar a ver en términos de la no destrucción, ¿no? Y de la ética del menor daño. En términos del quehacer docente, que es un poco lo que empieza a fundamentar esta reflexión, nosotros tenemos el cliché, incluso la ley 115 dice que la práctica docente es aquel ejercicio que se realiza en el aula hacia unos destinatarios de la educación que pareciera que son homogéneos, pero que en realidad no lo son, y que únicamente incluyen términos de la disciplina, el conocimiento científico, el saber pedagógico para poder realizar esa transposición didáctica de la disciplina y nos pone últimamente en términos de la calidad de lo que le estamos ofreciendo al estudiante y el estudiante como validador de esa calidad y la institución, la escuela como validadores de esa calidad. Pues bien, hay que empezar a virar un poco esto a partir de las problemáticas que se presentan hacia el reconocimiento de la propia praxis. Entonces ya no podemos estar en un docente que explica, siente miedo ante el cuestionamiento del estudiante, sino que tenemos que empezar a llevarnos hacia un quehacer docente en el que el docente es un constructor de conocimiento. O sea, el docente tiene que empezar a articular
esas ideas disciplinares que de pronto no conoce, tratar de apropiarlas en ese mismo ejercicio que lo están haciendo los estudiantes. Pues bien, si nosotros en Colombia una de las mayores problemáticas que se presenta es que no hay docentes preparados para la enseñanza de la astronomía y que la poca preparación que tienen nuestros docentes no está dada desde las facultades de educación, sino desde la educación informal, con cursos como NACE, GTTP, UNAWE, bueno, en fin, una gran posibilidad pues de formarse, pero que no está precisamente desde la formación del pregrado. Pues lo que tendríamos o la posibilidad que tendríamos es un docente que entienda que no debe sabérselas todas y que empiece a articular estos temas, o sea, que no es porque no sea astronomía que no puedo llevar astronomía al aula, sino que efectivamente puedo llevar la astronomía en el aula y puedo convertirme en parte de ese constructo cognoscitivo que se está construyendo en el aula. Entonces el aula ya no es una imposición de conocimientos, sino que democratizo el aula y el aula se ve como ese espacio en el que construyo con mis estudiantes. Claro, esto nos toca un poquito el ego, pero prácticamente es una posibilidad de distensión hacia lo que tenemos. ¿De dónde surge eso? Desde el reconocimiento de la propia praxis. ¿Cómo me estoy desenvolviendo yo en mi praxis docente? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mis estudiantes? Si prefiero callar cosas para no quedar en evidencia de que no lo sé, o si prefiero de pronto generar los cuestionamientos para tratar de, junto con mis estudiantes, clasificar ese mundo de información que está desbordándose a todo momento sobre nosotros. También nos debe llevar a pensarnos unas posturas de dinamismo frente al conocimiento. El conocimiento que yo adquirí en mi formación docente hace unos años, al día de hoy, ha variado muchísimo. Entonces, ¿cómo surgen en mí unas actitudes frente al conocimiento que me permiten estarme actualizando? Y ese proceso de actualización tiene que ser la clase misma, porque es ese escenario de construcción que me permite autoconstruirme y construir al otro. Finalmente tiene que ver con unos postulados éticos y emocionales, ¿no? Entonces, la ética como cómo es mi conducta como docente y la emocionalidad como entender de que mi postura de respeto ya no puede ser ganada únicamente desde la autoridad o desde la institucionalidad, sino que mi postura de respeto va a ser ganada desde el reconocimiento de sí y del otro, que eso involucra pues reconocernos como humanos, reconocernos como personas, dejar un poco el cliché del título, la jerarquización del conocimiento, dejar un poco el consumismo del conocimiento y empezar a hablar en términos de democracia y de cómo el conocimiento va surgiendo y no se va transmitiendo, ¿sí? Que es como a lo que estamos acostumbrados. Pues bueno, una de estas iniciativas de cambiar un poco el quehacer docente viene dada desde Astroidaxis. Astroidaxis como la praxis de toda esta reflexión sobre el quehacer docente en la enseñanza de la astronomía en el país, y nos dimos cuenta que era una buena acción ponernos a conversar, ¿sí? Y conversar significaba reunirnos con estudiantes que estuvieran interesados en el tema de la astronomía y ofrecerles una alternativa al aula de clases. Nosotros no podemos competir con el aula de clases en términos de que de pronto hay un mayor control, y suena feo la palabra, pero es así, en términos de las notas, en términos del tiempo, en términos de la interacción con la familia, pues nosotros no podíamos entrar en esas dinámicas de poder, y lo que planteamos es un quehacer docente precisamente desde la reflexión y desde la conversación, desde los procesos dialógicos. Entonces hemos atendido en lo que lleva de tiempo Astroidaxis 270 estudiantes de 13 instituciones educativas diferentes, y hemos empezado a articular diferentes temas como la astronomía general, las ciencias planetarias, la cosmología, la astrobiología y las galaxias, desde un enfoque que prácticamente lo que hace es darle la mayor relevancia al estudiante a partir de unos cuestionamientos. Entonces abrimos con unos cuestionamientos, los estudiantes reúnen sus saberes previos, porque tampoco son una tabla rasa que llega el maestro a pulir, sino que es un conjunto de experiencias, de cultura, de territorio, un montón de ideas, incluso en su mayoría, quizás me atrevería a decirlo, innovadoras, que son importantes, ¿sí? Y que no las valida un título, sino las valida el solo hecho de ser humanos y de estar en un proceso de construcción cultural, social, ambiental y cognitiva diaria. Entonces, esas ideas se ponen en contraste con la información, que puede ser una experiencia científica, que puede ser una noticia científica, que puede ser cualquier tipo de información, un artículo, ¿sí? O la voz del docente también como información, no como imposición, ¿sí? La voz del docente, y finalmente se contrasta con la voz del saber disciplinar, que en este caso sería el científico. Entonces, es un diálogo que estamos articulando entre esos tres enfoques que llevan a pensar el rol del docente como un facilitador más que como un dictador de clase o como un profe que profesa alguna
palabra ya escrita y que está para siempre definida de esa forma, permitiéndole al estudiante que también innove y permitiéndose a sí mismo innovar. Entonces, básicamente esa es la postura que surge a partir del quehacer docente. Finalmente, como conclusiones, la enseñanza de la astronomía en Colombia pasó de ser una innovación a ser una necesidad, ¿sí? Necesitamos astronomía en las instituciones educativas y pasó de ser también una innovación a ser un reto, pasó de ser la secuencia didáctica que se implementa a plantear una serie de retos para los docentes, especialmente de ciencias naturales y de ciencias sociales. Con respecto al quehacer docente, pues hay varias posibilidades. Hay dos posibilidades frente a la enseñanza de la astronomía. La primera es una recomendación a las facultades de educación que tienen que empezar a pensarse cómo van a formar a sus docentes para este nuevo reto, y las posibilidades desde el autoconocimiento de la propia praxis para que el docente no le tema a llevar un conocimiento que de pronto no posee, sino que pueda poner incluso sus dudas al servicio de la construcción de ese conocimiento. Finalmente, vimos una experiencia que es Astrodidaxis, que efectivamente posibilita la articulación de saberes, en este caso el saber científico, el saber de los chicos y el saber didáctico o pedagógico que tiene el docente. Esto como una buena práctica de su quehacer. Entonces, muchísimas gracias para todos por su atención. Voy a iniciar la disertación del día de hoy haciendo un poco introducción al tema y a los títulos que aparecen dentro del título de la experiencia. Entonces nos acercamos un poco sobre lo que es la cartografía social. Si bien todos entendemos que un proceso de cartografía tiene como base el mapa, en sí no es como tal el mapa, sino todo lo que nos puede contar o todo lo que se puede hablar a través de un mapa. Se implementa, la cartografía social siempre se va a implementar con una comunidad y en torno a ese aspecto físico que como tal teje y tiene que ver con el territorio, pero debemos entender el territorio en sí mismo como la complejidad de diferentes elementos donde está inmersa una cultura, donde están inmersos unos saberes. De pronto me va a permitir darle continuidad, donde están inmersos unos saberes y donde se desarrolla a su vez unos procesos de educación o unos fenómenos ambientales que tienen que ver precisamente con esas relaciones que construyen el territorio, que son las relaciones sociales que se establecen dentro del mismo. Entonces, un poco Falsborda lo viene a constituir como una metodología de investigación en cuanto permite la cartografía social reconocer esas relaciones que se están dando con respecto al territorio. Sí, por otra parte, entonces encontramos el concepto de ecocrítica, que si bien ha sido un concepto utilizado en la literatura y de alguna forma se considera una concepción nueva, en realidad aparece desde 1995 en la Universidad de Harvard por el profesor Lawrence, que es, digamos, de los pioneros en hablar de la ecocrítica y que lo que busca es darle voz a todo lo que tiene que ver con la ecología y a todo lo que tiene que ver con las relaciones que se estrechan entre las comunidades y entre sus recursos. Sin embargo, pues digamos que también hay otros autores que lo vienen acuñando y que van haciendo énfasis en él, atribuyéndolo a que es una crítica que incluye a la ecología en la literatura y en el estudio de las humanidades. En el campo de la educación ambiental, digamos que la ecocrítica se abarca y se trabaja desde algunas perspectivas, pero de alguna forma lo que se quiere con este tipo de procesos y lo que yo estoy mostrando el día de hoy es visibilizar y mostrar cómo la ecocrítica puede ser un enfoque o puede ser una alternativa ideal y fundamental en procesos de educación ambiental que buscan o que por supuesto que llevan consigo el fortalecer todos esos lazos entre las comunidades
también el entendimiento de las dinámicas de esos territorios. En sí, la ecocrítica, desde este enfoque, lo que busca es visibilizar esos imaginarios de aquello que parece que no existiese, pero que siempre está presente ahí y que hace parte de una comunidad. El proceso que les estoy mencionando en este momento se lleva a cabo en la institución educativa donde laboro, una institución educativa de carácter rural, ubicada en el occidente de Boyacá, en el municipio de Quipama. En las imágenes de la diapositiva que están viendo en pantalla se puede apreciar el colegio dentro de un centro poblado y digamos que algunos de sus paisajes que representan esta zona. Nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, empezamos a hacer todo un análisis y un reconocimiento del territorio a través de las fuentes de agua. Para ello, junto con estudiantes de los grados superiores, realizamos un croquis de un mapa utilizando una aplicación que es conocida por todos ustedes, que de pronto la han escuchado, que tiene que ver con la parte de Google Earth, que es una versión un poco más pro de Google Maps, y lo que permite pues es poder observar prácticamente cuáles son esos cuerpos de agua que se distribuyen a lo largo de la vereda y cerca a la institución educativa Divino Niño Cormal. Entonces, básicamente, lo que se hace es estructurar esas fuentes hídricas, reconocerlas a partir del Google Earth y empezar a relacionar, a ver cuáles son las relaciones que están presentando esas fuentes hídricas. Sí, entonces recordemos que pues si bien la base de la cartografía social es el mapa, la cartografía social como tal no es el mapa, sino son todas aquellas relaciones y lo que nos puede narrar el mapa o lo que nos pueden narrar las comunidades a través del mapa. Nosotros inicialmente realizamos un croquis donde, como decía el profe, ubicamos las principales fuentes de agua de la zona, del área de influencia de la institución educativa Divino Niño Cormal. Encontramos 7 quebradas en total, que son, digamos, que los cuerpos más grandes y más representativos. Pero para poder saber cuáles son esas relaciones y qué es lo que existe detrás de ellas, una serie de herramientas para hacia las comunidades y pues en sí también al estudiantado. Estas fueron 2. Un taller que buscaba identificar todas las relaciones que se tejen entre las fuentes de agua y las comunidades y una entrevista semiestructurada. Esta entrevista semiestructurada tuvo como objeto poder indagar sobre todos aquellos imaginarios que existen en torno a las fuentes de agua, todas esas representaciones que tienen las comunidades. Los dividimos en 3: mitos, leyendas e historias. Nosotros, ¿qué pudimos evidenciar o qué pudimos construir a través de este proceso? Primero, un mapa de relaciones como tal, todas esas relaciones físicas, tangibles, que podemos, digamos que de alguna forma definir y que de alguna forma también están afectando al agua en la zona, a la disposición. Por otra parte, entonces encontramos también todos esos imaginarios que las comunidades han establecido y que se tienen, que pasan de generación en generación. En la parte derecha de la pantalla aparece el mapa que tenemos en el momento con la ubicación de los diferentes lugares, viviendas. También tenemos cultivos y demás actividades que se desarrollan en las partes cercanas de las fuentes de agua, pero también ubicamos todos esos imaginarios que las comunidades nos iban relatando. Debo decir que acá se hace una modificación también en el mapa y se lleva a YouthMap, que es una plataforma anexa a OpenStreetMaps, que es la aplicación que nosotros utilizamos para hacer el proceso del mapeo. Entonces, como ustedes pueden dar cuenta, consolidamos un mapa que va un poco más allá de lo simplemente tangible, sino que también contempla todos los imaginarios que están en torno a las fuentes de agua.
Por otra parte, se elaboró junto con el estudiantado una cartilla de mitos, leyendas e historias, 21 en total. Ellos además recrearon a partir de dibujos y a partir de esta estrategia bien bonita también que nosotros denominamos, que se llaman pop-up, cada uno de estos imaginarios para poderlos socializar con sus comunidades. Y también debo decir que pues lo hemos hecho en otro tipo de eventos, pues porque el objetivo es mostrar toda esta información a fin primero de recuperarla y segundo de darla a conocer. Si hay algo que nos hemos dado cuenta de todo este proceso, y acá ya de pronto cerrando un poco, es que cuando se reconoce el territorio a través de este diálogo y a través de esos imaginarios se genera más sensibilidad. Se resignifica de pronto el territorio en cierta medida también, porque digamos que con la construcción de estos imaginarios, muchos de ellos surgen en función de la protección del recurso, muchos de esos imaginarios también surgen en función a la relación que se está estableciendo. Entonces la madre monte como quien protege pues la montaña, todos estos imaginarios lo que permiten es reconocer ese territorio por el que el ciudadano a veces pasa desapercibido y que se le hace cotidiano y que lo normaliza, le permite resignificarlo en función de todas las potencialidades que le ofrece para sí y para los demás. Entonces, básicamente, ese es el gran potencial que tiene realizar esa cartografía social, que va desde lo físico, pero también desde los imaginarios que se construyen alrededor de este territorio. Si todos estos procesos permiten sensibilizar tanto al estudiantado como, digamos que actores del proceso investigativo, pero también a las comunidades que de alguna forma recuerdan y recuperan todos estos saberes. Entonces, trabajar desde la ecocrítica visibiliza aquello que no tiene voz, pero que hace parte de un territorio y que ayuda además a resignificarlo, ayuda a darle una validez. De alguna forma, digamos que se puede tal vez pelear o se puede establecer una crítica con la minería o con la deforestación de árboles, pero no con la pata sola, no con la madre monte, ni con ninguno de estos elementos que aparecen en el territorio. Y esto lo que ayuda es a fortalecer ese respeto y ese amor propio. Proceso de cartografía social, y esto que tiene que ver con la ecocrítica se vuelve una herramienta novedosa también en educación. ¿Por qué? Porque los chicos de alguna forma han perdido o desconocen todos estos imaginarios, pero para ellos, pues a la hora de leerlos, de escucharlos, se vuelve aún más, digamos que tiene misterio y le llama mucho la atención. Entonces, todos esos procesos reafirman muchísimo el proceso educativo y el conocimiento en sí, sobre todo del territorio. Muchas gracias. Bueno, primero también agradecer el espacio que se da, pues es importante siempre conocer y presentar de hecho este tipo de avances en términos de educación. Ya mencionaba precisamente Daniel el nombre de la ponencia que vengo a presentar, Cambio de la praxis pedagógica y el orden explicador para la enseñanza de la química en la actualidad. Siguiente, por favor. Entonces, pues sí, desde, digamos, del título se habla que se necesita un cambio en la praxis pedagógica, es porque pues debe haber algunas falencias precisamente en ella, ¿no? Entonces, algunos autores recogen que la enseñanza de la química se ha convertido en un ejercicio monótono que termina en el desinterés por parte de los estudiantes, ¿sí? Y este desinterés por parte de los estudiantes también desencadena en que los docentes se encuentren en un vacío de no saber hacia dónde ir, hacia dónde orientar sus clases de ciencias naturales, específicamente en la química. Y aunque se rescata que el estudiante debe querer aprender, pues igual es labor del docente buscar las maneras de llevar al estudiante a construir pues esos conocimientos. Siguiente, por favor.
En ese caso, pues también los riesgos que se presentan en la enseñanza de la química, pues está desde el propio planteamiento de la disciplina, ¿no? Entonces, hablar a veces de niveles macroscópicos o microscópicos, a niveles moleculares, cuando hablamos ya a niveles simbólicos, esto genera ciertos problemas a la hora, pues, de entenderla y se refleja en lo que los estudiantes entienden en la química y cómo se están relacionando con ella. Se suma a esto que la explicación en muchos temas, precisamente en la enseñanza de la química, se está convirtiendo en una explicación por parte del docente, que limita entonces que el aprendizaje se evalúe o se tenga en cuenta con pues quién memoriza lo que el docente está explicando, ¿cierto? Así, pues es que surge esa necesidad de implementar realmente esas estrategias didácticas en las que estos problemas en la educación, en la química, en la enseñanza de la química, pues puedan lograr cambiarse, ¿sí? Siguiente, por favor. Así es que el objetivo precisamente de esta ponencia de esta ponencia es defender una reflexión respecto a una de las maneras de invertir el orden explicador. Sí, cuando me refiero al orden explicador, es un término que utiliza Jacques Rancière, un filósofo francés, en su libro El maestro ignorante. Él, pues aunque no presenta una propuesta educativa como tal, sino más bien de orden filosófico, da muy buenas ideas para pensarse nuevamente pues, el rol docente en un aula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo el orden explicador más adelante lo abordaré a más detalle? Entonces, ¿cómo puede lograr invertirse ese orden explicador? Pensando entonces en qué, en nuevas maneras en alternativas pedagógicas que permitan pues nuevas vinculaciones con la química. Siguiente, por favor. Bueno, pues el procedimiento metodológico entonces en este orden de ideas empieza con el análisis teórico precisamente basado en la propuesta de Jacques Rancière y pues otros documentos precisamente que presentan las problemáticas en la enseñanza de la química y pues de las maneras en que se está dando en el aula. También con un análisis práctico a partir de las experiencias que han habido, pues, tanto como estudiante como las oportunidades que se han podido dar en otros espacios académicos con precisamente la relación de la enseñanza de la química. ¿Cómo se contrasta entonces esto? Ese análisis teórico, lo que plantea Rancière, con la realidad cotidiana en las aulas. Y a partir de allí plantear estas alternativas prácticas en la enseñanza de la química que contribuyan a invertir el orden explicador. Siguiente, por favor. Así bien, pues ya entrando en detalle, ese orden explicador, como lo decía, lo plantea Jacques Rancière, el libro se llama El maestro ignorante. En él, pues el orden explicador es un orden establecido no solo pues a nivel educativo, ¿no? Sino aquel orden explicador significa que siempre hay una persona que cree que tiene el conocimiento y otro que presupone que lo ignora. Entonces, el orden explicador es precisamente que el sabio, el que cree que lo sabe, pues rescata al otro, ¿sí? Por medio de su explicación, lo rescata de la ignorancia. Pero ¿qué sucede acá? Pues que se da una subordinación por parte de aquellos explicados. Se convierten dependientes de la explicación de otra persona, pues para lograr llegar al conocimiento. Entonces es claro que esto se presenta en las aulas si los estudiantes se hacen dependientes de la explicación de un docente para pues entender las cosas. Y de hecho pues uno a veces como estudiante como que exige, no, es que el profesor no me explica, no me dice, Sí, y se convierte uno en un agente pasivo en la educación que simplemente está esperando a que le expliquen y le digan cómo pues debe hacer las cosas. Siguiente, por favor. Así bien, pues ese maestro explicador, pues también un problema en este sentido es aquel que asume que como él posee los conocimientos, debe transmitirlos, ¿sí? Y Rancière, pues, utiliza un término que es que esto ocasiona un progreso hacia el atontamiento, precisamente en esa dependencia que hay de que se someta a la propia inteligencia, a la inteligencia de otra persona, ¿sí? Como pues si esas capacidades no estuvieran en cada ser humano para pues lograr un conocimiento pues propio en ese sentido. Dice Rancière pues que no es el estudiante el que necesita el explicador, sino es el explicador el que necesita pues precisamente a un estudiante. ¿Por qué? Porque pues él en su lógica cree que pues necesita entonces lo que él sabe pues de alguna manera transmitirlo, porque pues siente que la distancia entre lo que él sabe y lo que los demás ignoran pues es mucha, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora pues hay que hacer ese tránsito
del maestro explicador a un maestro emancipador, también término que aborda Rancière. Entonces, Rancière dice que para emancipar a un ignorante es necesario y suficiente con uno mismo estar emancipado. Y la emancipación se refiere a que reconozca uno y reflexione sobre las prácticas que está haciendo como docente. Sí, saber que pues a veces uno somete como la inteligencia de los demás y que limita ese pensamiento que cada uno presenta. ¿Sí? Entonces uno se encarga a veces de cortar la manera en que los estudiantes piensan, de su creatividad y de la misma manera en que actúan en el aula. Entonces, de hecho, pues Rancière va un poquito más allá. Él no habla solo de un maestro emancipador, sino de un maestro ignorante. Un maestro ignorante en el sentido de que es aquella persona que es capaz de que su estudiante aprenda cosas que ni siquiera él sabe, ¿sí? Entonces, el maestro ignorante puede enseñar lo que él mismo ignora, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues es un paso un poco más adelante, pero todo en el sentido de la emancipación intelectual. Siguiente, por favor. En ese sentido, pues también es importante que esto no solo quita, pues más bien, no es que quite el rol docente diciendo que no se necesita alguien que explique, sino que nos dicen que se aprende sin explicación, sí, pero se puede aprender sin explicación, más no se aprende sin maestro. Entonces, eso le da un nuevo rol al docente, porque él es el que conoce el poder del espíritu humano, él es el que tiene la capacidad de entender, pues, las potencialidades de cada uno de sus estudiantes y cómo llevarlas, pues, a que se exploten y a que cada uno construya el conocimiento sin que someta su inteligencia frente al del maestro. Siguiente, por favor. En este orden de ideas, pues se presentan un par de estrategias que se piensa que podrían ayudar en química a invertir ese orden en la explicación. La primera, digamos que es la práctica de la experimentación como tal, porque esta le permite al alumno involucrarse directamente con lo que está haciendo, con los conceptos, manipular los elementos, obtener resultados, generar hipótesis, generar conclusiones y ir comparando pues con lo que precisamente él conoce también de su cotidianidad. Esto despierta el interés por el aprendizaje sin que necesariamente haya un docente que le esté explicando el paso a paso, ¿sí? Entonces hay que también, de hecho, trastocar un poquito esa lógica del experimento que es la receta de cocina, el paso a paso, para que logre pues el objetivo de ser una alternativa al orden explicador. Siguiente, por favor. La siguiente estrategia pues es la llamada el aula invertida. En esta, pues digamos que como el mismo nombre lo va diciendo, pues se presentan los contenidos previamente a lo que se hace en la clase. Entonces los estudiantes tienen la responsabilidad de consultarlos, de leer, de buscar más información respecto al tema y llegar al aula en una dinámica diferente en la que el profesor no es el que va a explicar todo el tema o va a hablar de sus conocimientos, sino desde lo que ya los estudiantes han venido construyendo. Así se invierte este escenario de aprendizaje y las relaciones jerárquicas también se rompen, promoviendo la reflexión, el análisis y la discusión. Pues también mencionando un poco que pues, lo que los anteriores profes han venido mencionando precisamente en las ponencias son alternativas también a romper ese orden de la explicación, a pensar nuevas maneras de relacionarse con la enseñanza. Siguiente, por favor. Y ya pues para finalizar, se entiende que la enseñanza de la química es un desafío, pero que es necesario que el maestro busque diferentes maneras que permitan acercar al estudiante al aprendizaje de esta disciplina, que se invierta este orden explicador y que esa brecha aparente de saberes entre estudiantes y docentes se rompa. Y si se rompe esa jerarquización y esa desigualdad en la educación, seguramente pues también en muchos aspectos sociales esta desigualdad se va a romper. Ya con eso finalizo y muchas gracias a todos por la atención. Realmente, pues podemos destacar tres aspectos importantes en este simposio. El primero tiene que ver precisamente con que es necesario, mostramos una problematización del quehacer docente desde múltiples aspectos. Es decir, que efectivamente en términos de las dinámicas de la contemporaneidad es necesario un cambio en ese quehacer docente y en el rol del docente, y eso tiene que ver con la innovación de la cual trata este congreso. En segundo lugar, que la lectura, tenemos unas fuentes de lectura que son bien amplias, pero se hace supremamente significativo, por tanto, la lectura del territorio, ¿no? Entonces, el
territorio como un lugar en el que se significan y resignifican saberes, y especialmente saberes que tienen que ver con el ambiente, pero también saberes científicos que precisamente van a regular esas relaciones ecosistémicas de las cuales nosotros hacemos parte. También entra en escena que no es únicamente modificar el quehacer docente para la escuela, sino modificar las relaciones didácticas en términos de también cómo nos empezamos a relacionar con la comunidad, cómo la escuela se empieza a relacionar con la comunidad. Y finalmente se hace supremamente importante la solución de las problemáticas de los contextos. Reconocer, resignificar, apropiar el territorio también involucra un poco, como lo mencionábamos en la primera ponencia, en la parte de STEAM, empezar a trabajar, a generar estructuras que permitan que los estudiantes produzcan en términos de creatividad, no producción monetaria, sino en términos de creatividad, de innovación, de desarrollo tecnológico, alternativas para solucionar problemáticas locales. Los invitamos, sin embargo, a que cada uno de ustedes genere sus propias reflexiones en torno a este simposio y que las preguntas que puedan suscitarse nos las dejen en el foro de cuestionamiento que está activo en este congreso. Sin otra en particular, agradecemos a los profesores que nos acompañaron y les deseamos pues que sigan participando de este congreso con la mayor actividad posible y que pueda ser de mucha utilidad para sus procesos en su quehacer docente.